Hola, soy Diego Delgado y el día de hoy voy a hablar de un tema de embriología que es la primera semana del desarrollo, que consiste de 3 partes: fecundación, segmentación y blastulación. Entonces vamos a empezar. La primera parte, la cual es la fecundación, la podríamos comenzar a explicar desde el momento de la eyaculación. Cuando el pene eyacula fluido seminal en la cavidad vaginal, pues hay un depósito de espermatozoides. El fluido seminal contiene más o menos 500 millones de espermatozoides. Y vamos a hablar un poquito más del fluido seminal. El fluido seminal es producido más o menos de un 60 a un 70% por las vesículas seminales, las cuales aportan también fructosa. La fructosa nos sirve para energía, para darle energía al espermatozoide, es como su alimento. También prostaglandinas, que son unas hormonas muy importantes porque van a hacer algo que se llama retropulsión. Es un efecto que va a tener en el útero. Ahorita lo voy a explicar. La retropulsión del útero o retropulsión uterina es cuando el útero pues básicamente se contrae rítmicamente para jalar el fluido seminal hacia sus trompas de falopio, y las trompas de falopio también se van a estar moviendo rítmicamente, como así, ondulando, atrayendo el fluido seminal a la parte más importante de la trompa de falopio, que es donde se lleva a cabo la fecundación, que es más o menos como por aquí. Y a esta región de la trompa de falopio se la llama ámpula. Entonces, el principal objetivo del espermatozoide es llegar a la ámpula. ¿Okay? Regresando a lo del fluido seminal, también las vesículas seminales producen esta enzima que se llama coagulasa. Y la coagulasa hace justamente esto, que el fluido seminal se coagule, se vuelva más espeso y se adhiera a la pared del cervix. Entonces pues van a estar un montón de espermatozoides ahí adheridos para que no se pierdan, para que estén ahí. Y pues después van a ser liberados por otra enzima importante que ahorita voy a explicar. Entonces el otro 30% del fluido seminal lo produce la próstata, más o menos 30%, y contiene citrato, que también va a ser importante para la energía del espermatozoide, y contiene esta enzima muy importante que se llama fibrinolicina. Y la fibrinolicina básicamente lo que hace es lo contrario de la coagulasa, es como su peor enemigo. La fibrolicina lo que hace es descoagular el líquido seminal, volviéndolo más líquido para que los espermatozoides puedan volver a fluir. Y bueno, esto es básicamente lo que está entrando a la vagina. Ya hablamos de espermatozoides, pero hay que hablar de la parte complementaria, o la parte opuesta, como lo quieran ver, que es el ovocito secundario. El ovocito secundario es el equivalente en femenino del espermatozoide. Sale de un folículo maduro o un folículo grafiano. El folículo pues va madurando a través de todo el ciclo ovárico. El ciclo ovárico lo vamos a contar como de 28 días. Puede durar más, puede durar menos, dependiendo de la persona, y puede variar bastante, pero pues la cantidad de días estandarizada es de 28 días. Entonces al día 14, a la mitad,
ocurre un evento muy importante que le llamamos ovulación. Y justamente la ovulación es esta liberación del ovocito secundario, del folículo maduro y también del ovario. El día 14, este líquido que está dentro del folículo maduro pues lo hace explotar como si fuera un globo, y junto con este líquido se vacía el ovocito secundario. Cuando el ovocito secundario se vacía, lo van a atrapar estas cosas, estos como pijitos que en realidad son como dedos o como cilios muy grandes, que se llaman fimbrias. Ya no tengo tinta. Se llaman fimbrias. Y también, así como las trompas de falopio y el útero, también se mueven rítmicamente para atrapar, jalar al ovocito secundario. Y el ovocito secundario entonces es atrapado por estas fimbrias, entra a la trompa de falopio y viaja hasta la ámpula. Entonces ya tenemos aquí un ovocito secundario y ya tenemos aquí en la misma región un espermatozoide. Pues ahora sí es el gran evento, que es lo que llamamos como fecundación, que en realidad tiene bastantes etapas. Ok, entonces la fecundación tiene una condición, una regla muy absoluta. Para que pase la fecundación, el espermatozoide tiene que estar capacitado, tiene que pasar por un proceso que llamamos capacitación. ¿Ok? Este es un subtema de fecundación, para que quede claro. Lo que pasa en la capacitación es que si vemos bien el espermatozoide, este de aquí es el núcleo, este de aquí es el acrosoma. El núcleo contiene el material genético de la célula, del padre, y el acrosoma es una vesícula que contiene enzimas, que ahorita les voy a explicar para qué sirve. Ahí. Okay. A esto le llamamos cabeza del espermatozoide. Esto de aquí es la pieza medial. Ajá. Y esta pieza medial tiene mitocondrias, que son los organelos que le permiten al espermatozoide moverse, la fuente de poder de la célula. ¿Okay? Y también tiene su flagelo. El flagelo es esta cola. Flagelo, cola, estela, tiene bastantes nombres. Y pues el flagelo se mueve como una aletita y le permite al espermatozoide moverse. Al movimiento rápido del espermatozoide en ciencias le llamamos motilidad. Entonces decimos que el espermatozoide tiene motilidad. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la capacitación? La capacitación es básicamente removerle estas cositas, estas moléculas al espermatozoide que tiene, porque el espermatozoide no está hecho así pelón. Tiene su cabello, tiene su sombrero, tiene muchas cosas. Tiene glucoproteínas, tiene colesterol, tiene muchas moléculas allí pues pegaditas. Entonces la capacitación que se cree que se lleva a cabo en el cervix, con la mucosa del cervix, es básicamente cortarle el cabello al espermatozoide. Ajá. Hay que limpiarlo, digamos. ¿Okay? Y pues ¿cuáles son los resultados de la capacitación? Que al quitarle todas estas moléculas inútiles para la fecundación, voy a escribir con este plumón porque ya no tengo tinta, incrementamos la motilidad. También le podemos llamar hipermotilidad. Y también pues tenemos una cabeza limpia, la cual es importante porque otra regla incondicional de la fecundación es este proceso que llamamos reacción acrosómica. Y la reacción acrosómica
Esto ya es cuando el espermatozoide está a punto de penetrar al óvulo. Digamos que este es el óvulo. Esta es la membrana celular del óvulo. Y después va a tener otra capita así, que se llama zona pelúcida. La zona pelúcida ya la conocemos. Es muy importante en el desarrollo del ovocito, en la protección del ovocito secundario. Y luego de la zona pelúcida, pues tenemos las células de la granulosa. Aquí estoy dibujando solamente la corona radiada, pero pues hay muchísimas, millones de estas células por ahí, rodeando todo el ovocito cuando está en el folículo. ¿Okay? Entonces, me estoy haciendo bolas, perdón. El espermatozoide, cuando llega aquí en la ámpula de la trompa falopiana, entra en contacto con unas cositas que tiene la zona pelúcida, unos receptores o ligandos muy especiales que se llaman receptores ZP3 o receptores de zona pelúcida tipo 3, ZP3. Y estos receptores ZP3 tienen una acción específica justamente con lo que decimos el acrosoma del espermatozoide, núcleo acrosoma. ¿Okay? Entonces, cuando estos dos entran en contacto, pues se desencadena una reacción de iones de calcio, la cual hace que el acrosoma se rompa. Decíamos que era una vesícula, entonces la vesícula o la bolsita se rompe y empieza a liberar como estas enzimas, que le van a ayudar a penetrar la zona pelúcida. Estas enzimas pues básicamente como que la van a deshacer. Voy a borrar el receptor, pero ahí sigue, lo voy a poner a un lado. Entonces abre una entradita y por ahí el espermatozoide puede entrar hacia el ovocito secundario y fecundarlo. Pero para eso tienen que pasar otras reacciones. Hay dos tipos de bloqueo de emergencia que el ovocito secundario tiene para que no lo fecunde más de un espermatozoide. Si lo fecunda más de un espermatozoide, ¿qué pasa? Pues el ovocito secundario es una célula haploide, al igual que el espermatozoide, y cuando se juntan deberían formar un cigoto o una célula diploide. El problema es que si entra otro espermatozoide, pues ya no sería una célula diploide, sería una célula triploide, y pues eso no nos va a dar, es una carga genética excesiva, no nos va a dar un ser humano sano. Entonces lo que hace el ovocito secundario es dos mecanismos de defensa. Al primero le llamamos bloqueo rápido de polispermia, de muchos espermatozoides entrando al ovocito. O también le llamamos reacción cortical, bloqueo lento de polispermia, que también le llamamos reacción de zona. Y les voy a explicar qué son. Entonces, el bloqueo rápido por polispermia es básicamente cuando el ovocito modifica su membrana a través de igual mecanismos de intercambio de iones para que ningún otro espermatozoide pueda entrar. Ese es el bloqueo rápido, bloquear toda la membrana. Y el bloqueo lento es la reacción de zona, porque es reacción de zona pelúcida, es deshacer algunas partes necesarias de la zona pelúcida y reformar o cambiar, reestructurar otras partes de la misma zona pelúcida para que pues también sea posible la entrada de otros espermatozoides. Hay espermatozoides que pueden verse incrustados en la zona pelúcida, pero no más de uno puede penetrarla cuando hay bloqueo lento. Entonces, bueno,
una vez que el espermatozoide hace todas estas cosas, pasa la última cosilla, en la cual básicamente el espermatozoide va a fusionar su membrana con la del ovocito. Esto es algo precioso. Fusiona su membrana con la del ovocito y deposita todo su material genético. Deposita esta. Ahora le vamos a llamar, ya no es una célula, le vamos a llamar pronúcleo. El pronúcleo masculino y el ovocito secundario, que digamos que es este de aquí, que también es un pronúcleo, pero este es el pronúcleo femenino. Este ovocito secundario se encontraba en metafase 2, completa la metafase 2, termina de desarrollarse, ahora es un óvulo y se juntan. Cuando se juntan, van a formar de nuevo una célula diploide llamada cigoto. Y el cigoto es diploide. ¿Okay? Entonces, eso fue fecundación. Ahora vamos a pasar a segmentación, que es mucho menos elaborado y es más divertido de explicar. Entonces, ocurre la fecundación. Tuvimos como resultado una célula diploide que se llama cigoto. Pero esta célula diploide tiene que multiplicarse muchas veces hasta convertirse en un ser humano. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues la célula diploide lo que va a hacer es dividirse en las primeras 30 horas. Esto es al momento de la fecundación, ¿no? Y después de 30 horas, este cigoto se va a dividir y va a entrar en la etapa bicelular. Entonces se divide y en dos células, ¿ok? Entonces es bicelular y ocurre en las primeras 30 horas. Luego, como pueden adivinar, esas dos células también se duplican y ahora es tetracelular o cuatricelular. Y esto es a las 40 horas. Se va a volver a dividir otra vez. Ahora vamos a llegar a 8 finalmente. Después de tantísimo tiempo, la naturaleza tardada, que no hace su trabajo, se va a convertir en octacelular en 2.5 días más o menos. ¿Ok? Y luego, cuando llega a las 16 células, adquiere otro nombre porque adquiere otra forma. Ahora lo voy a dibujar de manera diferente. Se empieza como a llenar de células. Estas células se llaman blastómeros. En esta etapa temprana se llaman blastómeros y al día 3 esto se llama mórula. ¿Ok? Y pues la mórula se lo llama así porque parece una mora, porque tiene como granos. Después la mórula va a seguir evolucionando, se va a seguir multiplicando, o sea, las células se van a seguir proliferando. Y al día 5 va a ocurrir otro suceso importante, en el cual hay como una diferenciación. En la capa más externa de la mórula, digamos que esto es como todo el recubrimiento va a estar hecho de esto que llamamos masa celular externa, que son básicamente pues todas las células que están recubriendo. Es como una esfera esto. Y por dentro, en como una porción de la esfera del globito, se van a acumular por dentro estas células y se acumulan solo en un lado, ¿ok? Y a esto le vamos a llamar, como pueden adivinar, masa celular interna, ¿ok? Y a toda la cosa
ahora ya no se llama mórula, se va a llamar blastocisto. ¿Qué es la blastulación? La blastulación es la formación del blastocisto. El blastocisto temprano está formado más o menos por ahí del día 5. Y pues este blastocisto se va a seguir diferenciando y proliferando y hipertrofiando y todo. La masa celular externa también le podemos llamar, después le vamos a llamar trofoblasto, para que se vayan aprendiendo el nombre. Y la masa celular interna le vamos a llamar embrioblasto. ¿Ok? Entonces ya vamos ahí por el día 5. Vamos bien. Ya solo nos faltan pues como 8 meses y cacho. Entonces nos quedamos en que estaba formado un blastocisto. Y el blastocisto es como esta acumulación de células después de la fecundación, que tiene una capa celular externa, una masa celular externa, a la cual después le vamos a llamar trofoblasto. Y va a tener por dentro, como es una esfera, una masa celular interna que está acumulada en un lado, está como aglutinado todo en uno de los polos, y lo vamos a llamar embrioblasto. Y bueno, pues el trofoblasto y el embrioblasto se van a seguir diferenciando y diferenciando, proliferando, etcétera, hasta formar un ser humano completo. El trofoblasto es lo que después se va a convertir en el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto, que le va a dar origen a la placenta. Y de hecho de eso vamos a hablar ahorita. Cuando esto está suficientemente desarrollado, recordemos que esto ocurre en la ámpula de la trompa falopiana, va a estar viajando. Viaja por la trompa falopiana desde el momento en que hay fecundación, o sea, el ovocito. Aquí está el ovario, aquí está la trompa de falopio, y luego pues conduce al útero. La fecundación se llevó a cabo más o menos aquí, y cuando el ovocito secundario salió, en realidad nunca se detuvo, y pues va camino al útero. ¿En qué día llega al útero? Pues más o menos en el día 4 o 5. Y al llegar al útero se va a implantar. A esto le conocemos como implantación, pero lo incluí dentro del tema de blastulación. La implantación es cuando el trofoblasto se va a empezar a unir así, normalmente al fondo del útero, al cuerpo del útero. Es mucho más conveniente, voy a dibujar nada más el útero aquí. Normalmente lo más conveniente es que se implante como por aquí. Puede estar implantado acá, puede estar implantado acá. Normalmente no hay mucho riesgo. Podría haber un riesgo si el cigoto se implanta, por ejemplo, aquí en el cervix, porque el cervix pues no tiene la anatomía para soportar un bebé. Entonces tiene que implantarse acá, ¿okay? Y bueno, ¿cómo funciona? Que la implantación pues funciona en el tejido uterino interno, el más interno, que le llamamos endometrio. Es la capa más interna del útero. Y pues el endometrio es igual así, un tejido con sus células y todo. Y se une, se van a unir. ¿Cómo se une? Por la acción de L-selectina. Que pues básicamente le dice al trofoblasto, aquí nos vamos a implantar. Y el endometrio tiene sus receptores para L-selectina, entonces pues se embonan perfectamente. Y la implantación se va a dar más o menos del día 6 al día 7.
Entonces, tenemos que recordar que hay fecundación en la ámpula de la trompa falopiana, el cigoto, se va a ir multiplicando, que es lo que conocemos como segmentación. Al llegar a la etapa de 8 células se va a llamar, eh, todavía se va a llamar un blastocisto. A la etapa de 16 células le vamos a llamar mórula. Y después se va a diferenciar la capa externa de la capa interna, trofoblasto, embrioblasto, y va a haber una implantación en la pared uterina, es decir, en el endometrio. Esto sería todo por ahora de la primera semana del desarrollo. Después voy a cubrir la segunda semana y así hasta terminar con el desarrollo del embrión. Muchas gracias.